Bueno, buenas tardes. Damos inicio al panel sobre nuevos paradigmas. Nos acompañan Enrique Hoffman, es ingeniero industrial en la UBA, en calidad total en el Quality College, becado por el Ministerio de Industria del Gobierno de Suecia para el estudio de Quality Leadership y por el MIT de Japón para el estudio del Executive Totally Management. Profesor de varias cátedras de grado de la Universidad de San Andrés, director de la maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés, ex profesor de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades. Ha dictado cátedras y conferencias en el exterior y es autor de múltiples artículos en revistas y periódicos, así como también colaboró en capítulos en diversos libros. Presidente de Quality Operation Management Group, consultoría dedicada a temas de management, competitividad, calidad, operaciones y procesos en áreas de servicios y manufactura. Reingeniería, indicaciones de eficiencia, Balance Scorecard, Business Intelligence. Presidente del CFI, Grupo Argentina, consultora dedicada a temas de Customer Satisfaction, Employee Satisfaction. Encuestas de campo, ex juez nacional del Premio Nacional de Calidad durante 7 años. Ex miembro del Consejo de Administración y fundador de la Fundación Premio Nacional de Calidad. Miembro de American Society for Quality y miembro de American Chamber of Commerce en Argentina. Realizó proyectos de consultoría y capacitación en Microsoft, Avon, Principal Life, Repsol, entre otros. También nos acompaña Guido Henschen, es ingeniero agrónomo, recibió en la Universidad de Buenos Aires y además tiene un Executive Masters in Business Administration de la Darden School of Business, University of Virginia. Se inició profesionalmente como asesor agropecuario y posteriormente entró en Massallin Particulares S.A., empresa del grupo Philip Morris International, para luego desarrollar una carrera internacional desempeñándose en Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Malasia, Hong Kong y Suiza. Ocupó cargos en todas las áreas de operaciones, destacando entre ellos director de operaciones de alimento Kraft de Venezuela, vicepresidente de operaciones en Philip Morris Asia Pacific, vicepresidente de Leaf Philip Morris International y vicepresidente del desarrollo de producto Philip Morris International. En estas dos últimas con responsabilidades a nivel mundial para Philip Morris International. Participó de varias adquisiciones más importantes del grupo, especialmente la compra del conglomerado PT Sanforena, la mayor adquisición efectuada hasta la fecha. Y fue también activo negociador para la formación del primer joint venture entre PMI y CNTC en China. Como tercer disertante tenemos a Roberto Backmeister, fundador y CEO del Grupo ASA, una de las firmas de IT líderes en consultoría y outsourcing de Latinoamérica. En 1992 se desvinculó de Ernst & Young para iniciarse en implementaciones de aplicaciones software, anticipando el auge que hubo en los grandes proyectos de ERP que golpearon las corporaciones de América en los 90. El timing de la iniciación fue perfecto y de un grupo de 16 consultoras que comenzó en Buenos Aires. Ha construido una organización de más de 1.200 empleados a través de Latinoamérica, con operaciones en Brasil, México, Argentina y Chile, sirviendo a compañías multinacionales, Fortune 500 con negocios regionales, y siguiéndolos también en Estados Unidos y en Europa. En 2009, el brazo privado de inversión del Banco Mundial y el HSBC, Latin America Partners, se convirtieron en socios del Grupo ASA, tomando una participación minoritaria. Formó una estructura de gobierno integrada por ejecutivos del IFC y HSBC y por directores, incluyendo al ex socio gerente de McKinsey, el director del JP Morgan y el ex ejecutivo del Senior en HSBC en México. Ha sido reconocido por América Economía y su compañía es una de las Rising Stars dentro del top 100 de firmas globales de outsourcing por el IAOP. El 9 de mayo del 2011 apareció en el ranking de la revista Fortune dentro de los 10 Global Rising Stars y como líder en varias industrias verticales como salud, business, bienes de consumo y manufactura. Es un empresario líder y muy carismático. Su éxito se debe a la creación de una compañía de rápido crecimiento en una fuerte cultura empresarial en una región multicultural como es Latinoamérica, cuya fortaleza se encuentra en 6 valores corporativos: trabajo en equipo, compromiso, profesionalismo, servicio al cliente,
ética y responsabilidad social. Bueno, ahora sí. Lo que vamos a hacer entonces es que cada uno de los tres speakers van a hablar 15 minutos y después abrimos a preguntas y respuestas. Lo que les propongo que hagamos es que si durante el tiempo que cada uno de los speakers vaya hablando, que a través de Twitter disparen la pregunta, que me copien, mi usuario de Twitter es ese, Sebastián GD, que copien a Sebastián GD, así recibo la pregunta yo y la vamos teniendo en cartera para cuando abrimos las preguntas y respuestas. Y durante preguntas y respuestas combinamos las preguntas que nos mandaron antes y alguna otra pregunta que surge en forma espontánea. Enrique. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores de la conferencia por invitarme y arriesgarse a invitarme. Como orador y como profesor en los últimos años he tratado de exagerar siempre y la realidad superó cualquier exageración mía, así que estoy con mucho valor desde que me di cuenta de eso, ¿no? El tema que nos junta hoy, que nos reúne, es el tema de los paradigmas. Es un tema muy trabajado. Hay consideraciones muy difundidas de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Y el término básicamente es griego y tiene que ver con modelos. La etimología tiene que ver con modelos. Sin embargo, desde hace unos 15 o 20 años, a lo mejor un poco más, se viene aplicando el concepto paradigmas para ver qué cambios serían deseables o qué cambios no ocurren en las organizaciones en general, de gobierno y las privadas, y específicamente en corporaciones. Dicho esto, he planteado unas 5 o 6 temas que van a ser afirmaciones, preguntas y situaciones un poco más arriesgadas para que dé lugar a la discusión. Voy a comenzar diciendo que tal vez estemos ante una revolución que es solamente comparable con el año 1500, cercano a la invención de la imprenta, todo lo que significa Internet. Hay una ventana de tiempo entre el año 95 y el 2005 que nos está planteando primero una integración de 7.000 millones de personas. Desde este punto de vista, seguramente es la revolución más socialista de toda la historia de la humanidad. Y por otro lado, un cambio muy, muy importante que, bueno, aunque podríamos tomar las 2 décadas del principio del siglo XX, en donde apareció la electricidad, el teléfono y el automóvil como de un cambio importante, por el tema de la comunicación y de los nuevos modelos mentales, es muy probable que este cambio en el cual estamos viviendo sea comparable solamente con la aparición de la imprenta. Esto para que nos situemos qué momento nos tocó vivir, ¿no? Siempre, de todas maneras, uno no debiera asustarse, la humanidad ha sobrevivido, pero ¿a qué me refiero con esto? En cambios tan grandes, el ser humano debe someterse periódicamente a procesos de aprendizaje, pero también, cuando el cambio es mucho más grande aún, algún proceso de reeducación y de rehabilitación. En el sentido que uno tomó toda su educación y todas sus costumbres, creencias y valores en lo que llamamos el paradigma anterior a 1995, al 2000 o algo así. Así que, y esto lo plantea Thomas Kuhn, cuando uno vive en un paradigma y el paradigma o ese conjunto de creencias, valores, ese modelo, ese sistema cambia bruscamente, para la gente que fue educada en el otro paradigma es como si tuviera una ceguera
y muchas cosas no las puede ver. Y uno dice, bueno, en realidad la gente más joven está más adaptada a estos cambios y podría llegar a ver los cambios y tomar decisiones con mayor facilidad que la gente que tiene más edad. Y como todo el público acá es bastante joven, yo les diría que la diferencia entre la edad que yo tengo y la que tienen ustedes casi no es diferencial, pero sí va a ser diferencial respecto de un chico que hoy tiene 7 años, porque la mayor parte de la educación de ustedes estuvo concebida y consumida en el paradigma anterior. ¿Se entiende? ¿Cuál es la relación del concepto paradigma con los temas de innovación? Habitualmente tomamos la innovación si es ciencia con adelantos científicos y si es cuestiones corporativas o de competitividad con una innovación de producto o en algún caso de servicio. Sin embargo, yo diría que hay revoluciones organizacionales que son importantes que analicemos. Por ejemplo, la nueva visión de los negocios. Ahora más adelante lo voy a explicar un poco, esto ha cambiado abruptamente. El cambio en los procesos, los cambios terribles que existieron en los últimos años en la forma en que hacemos las cosas. Y también los cambios en el aprovechamiento de la tecnología. Nótese que no estoy hablando de la tecnología como un cambio, porque lo he dejado en el casillero de lo que mencioné anteriormente, de desarrollo de productos. El uso apropiado y eficiente de la tecnología podría llegar a significar no solamente un cambio grande, una innovación grande, sino una adaptación a un nuevo paradigma. Por lo tanto, a veces hacer mucho mejor lo que todo el mundo hace mal podría llegar a ser una innovación y un cambio de paradigma. Quiero referirme ahora a una nueva industria, una nueva actividad industrial que empezó a crecer en algún momento entre 1995 y 2005, como también componente de uno de los temas a discutir desde el punto de vista de un nuevo paradigma. Nosotros tenemos empresas en el sector privado de tecnología, tanto de software como de hardware. También tenemos empresas que se dedican a la llamada actividad financiera. Después también tenemos empresas que tienen que ver con el tema de salud. Tenemos empresas que tienen que ver con los temas de retail. Por ejemplo, no sé, Falabella, Zara, Walmart, etcétera. Y todas estas industrias están convergiendo a una plataforma única. Es como si esta industria convergente empieza a tomar otros nombres y está basada en la red, en el conocimiento de los clientes y en un fabuloso marketplace global. De tal manera que Amazon vende cualquier cosa, desde horas de server, horas de consultoría, alimentos o libros, y Google está en camino de hacer lo mismo, Facebook se está preparando para hacer lo mismo, y ahí tenemos el altibajo del valor de las acciones. Y una empresa de salud, salvo el último cuarto de milla donde hay un hospital o un médico tratando a un paciente, es una red. De tal manera que las redes financieras, las redes de retail, las redes de software, las redes de salud, son redes. Y a lo mejor es un marketplace gigante en donde los ceros y unos que se trasladan en la red no hacen diferencia respecto al nombre del producto. Acá hay un cambio fundamental porque entonces esta industria convergente
ya tiene, el nombre de la industria es el nombre de la red, el conocimiento de los clientes y los servicios dan configuración a la industria, y la industria ya no es más el nombre del producto, ¿se entiende esto? El nombre del producto era salud, el nombre era finanzas, el nombre del producto es alguna cuestión relacionada con el servicio del producto. Y ahora esta industria convergente, en realidad lo que nos está proponiendo es una batalla en donde obviamente no van a sobrevivir todas las ofertas, pero es como que el competidor está fuera de la industria tradicional. Los bancos tienen mayor competencia en todas las empresas que venden productos financieros que están afuera del marco regulatorio bancario. Garbarino o Walmart venden productos financieros. Empresas de salud venden productos financieros. Empresas de salud venden turismo. Empresas de turismo venden productos financieros y de salud. Entonces está claro que acá hay un replanteo respecto de cómo tenemos que ver las actividades y los negocios. A esto lo podríamos llamar corrimiento de la industria. Es como si yo dijera, tienda Zara pasó de la industria indumentaria a la industria de retail. No quiere decir que sin ropa o sin indumentaria van a sobrevivir. Quiere decir que el corazón de la actividad pasa a ser el retail y es condición necesaria, pero no suficiente, tener una excelente ropa, indumentaria y todo lo que veíamos tradicional. También en esta industria convergente, la palabra convergente es para ser benigno, yo lo llamaría industria en colisión. Esto va a terminar con mucha gente afuera del sistema que se dedicará a otra cosa nueva. También hay cambios dramáticos en los canales, ¿no? Nosotros estamos viendo por ahí alguna lucha entre la PC, la notebook, la netbook y la tablet. Y déjenme decirles que lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando es que el negocio quiere decir comunicaciones y transacciones, no va a pasar mucho por ahí. Las comunicaciones y las transacciones van a pasar por otros canales electrónicos que son, por ejemplo, el smartphone, número uno, claramente, cuando los celulares en forma de smart, que digamos de celulares es lo menos que tienen, es una computadora inteligente entrada-salida para hacer transacciones y comunicarse, llegue a las 6.000 millones de personas o algo así. El segundo canal importantísimo, que vamos a tener una presión importante en los próximos 2 o 3 años, es lo que llamamos Smart TV. Es muy importante y bastante distinto que un celular, porque son 32 pulgadas o más y reúne a la familia y nadie se va a levantar del sillón del living para ir a comprar pizza a la computadora o al teléfono o ver la cuenta corriente o hablar por Skype a un amigo. Uno ya tiene una pantalla grande y hoy en día, desde los bancos, las empresas de salud, retail, están todos empezando a trabajar no solamente con el móvil, sino con Smart TV, porque propone otro diálogo. El tercer canal, que va a llegar un poquito después, pero está ahí nomás, son pocos meses también, es lo que llamamos, así como llamamos al Smart phone ex celular, porque bueno, es un ex celular, llamamos al GPS ex GPS. Imaginamos una pantalla de 7 pulgadas que viene en todos los autos, ya hay muchos, donde está la radio, está la conexión a internet en forma presente, y están los mapas. La lucha que hay respecto de los mapas entre Google y Apple y algunos otros proveedores es fantástica porque está todo el presupuesto de publicidad. Pero también uno no va a existir si no está referenciado en un mapa. Así que GPS Plus, o como le quieran llamar, vendría a ser uno de los 3 canales ya a nivel de dispositivo
en donde se va a desempeñar o se va a desarrollar esta batalla, ¿no es cierto? El smartphone, el Smart TV y el GPS. Así que bueno, ahí hay cambios grandes. Más allá de la lógica de cambio, hay otro problema, y el problema es lo que algunos dan por llamar Big Data, el salto monstruoso de economía de escala. Las cosas con 100 millones de personas no funcionan exactamente igual que con 1.000 millones de personas. Entonces no es un tema de ampliación, sino es un tema de cambio a toda la visión, la lógica del sistema. Hasta aquí hablé de cambios muy grandes, pero uno podría creer que está cambiando todo. Y la verdad no es cierto. Por ejemplo, hace más de 40 años todos volamos en aviones a 10.000 metros de altura y a 1.000 kilómetros por hora, y no cambió en 40 años. ¿Está bien? Un poco más de tecnología, alguna cosa más. Esto quiere decir que en algún momento hay cambios abruptos y hay mesetas, y las mesetas pueden durar décadas. ¿Está bien? Entonces ahí hay un desafío, ¿no? El desafío para los líderes y para los gerentes es identificar las ventanas de tiempo de estabilidad o de evolución, que son más o menos largas, y las ventanas de tiempo de rompimiento hacia un nuevo paradigma, que a veces duran meses y a veces duran pocos años, en donde se produce un terremoto. Primero, identificar esas ventanas de tiempo. Segundo, muy importante el timing, cuándo va a ocurrir. De esto depende que lo que uno haya pensado tenga algún tipo de éxito. Entonces, para tomar decisiones en un ambiente cambiante como el que se ha descrito, podríamos decir que primero poder leer la nueva realidad, a la cual somos parcialmente ciegos, producto de nuestra formación. O sea, lo vemos y no lo entendemos. Está lleno de casos en todas las revistas, en todos los libros. Microsoft sigue vendiendo software y Google lo regala. Kodak vendió rollitos hasta el día que pudo. Pero si uno pudiera imaginar a Kodak hoy en día, lo imaginaría como Picasa. Un procesamiento, distribución y almacenamiento de imágenes. ¿Está bien? Quiere decir que empresas tan fantásticas, o el caso de IBM, empresas tan fantásticas, con tanta inteligencia, con un equipo humano excelente y con tanta tecnología, no es fácil que vean los cambios. Hay un tema de inercia y hay un tema de condicionamiento. Y entonces recalco esto. Primero, ver qué es lo que está ocurriendo, aprendiendo a través de experiencias de ruptura. Segundo, el timing. Y tercero, la ventana de tiempo, cuándo va a ocurrir. Así que esas son las cosas que debiéramos estar discutiendo. Para terminar, Boeing está empezando a volar con el 787, que es un avión de fibra de carbono. Un avión exactamente igual a los anteriores, nada más que no es de metal, porque hay un gran ahorro de energía involucrado en ese desarrollo. Airbus tomó una decisión contraria, hizo el avión más grande del mundo, pero la sociedad europea anterior a Airbus había hecho el avión más rápido del mundo, ¿está bien? El Concorde. Y lo que debiéramos preguntarnos es si un avión de fibra de carbono es menos innovador que el avión más rápido del mundo o el avión más grande de toda la historia de la humanidad. La pregunta que me estoy haciendo está originando que ustedes ya se dieron cuenta de lo que yo pienso. Así que hay que mirar con algún cristal muy crítico todo lo que a uno se le está ofreciendo, y aunque en el caso de ustedes son muy jóvenes, van a tener que dedicarse a tener un proceso reeducativo y de rehabilitación, porque hemos consumido una educación que pertenecía no solamente al siglo pasado, al milenio pasado. En la película The Wall, que ya tiene bastantes décadas, está muy
graficado el tema de la educación en sus fortalezas y debilidades. Así que bueno, quería plantear estos aspectos para que luego pasemos a la discusión. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada también quiero agradecer la oportunidad de poder estar acá. Espero que no hayan hecho planes para este fin de semana basados en la información que ayer dio el Servicio Meteorológico Nacional, porque si no están en el agua, porque ayer decían que iba a ser un día bárbaro hoy, mañana y pasado. Entonces, si bien es un cambio que no nos afecta mucho, nos puede afectar un fin de semana, alguna cosa afuera, es un cambio recurrente, llueve, no es algo que nos sorprende. Entonces, ¿por qué algunos cambios no nos sorprenden y otros sí se magnifican? Porque creo que en este momento, y los puntos tocados acá por el profesor Hoffman realmente me dan pie para ir para este lado, es que el cambio, el gran paradigma para mí es que el cambio es permanente ahora. Y es permanente porque está alabancado por dos factores que voy a conversar un poco más tarde, pero es permanente tanto en el tema de crisis, cuando se instala de repente y crea inestabilidad en el sistema, o es recurrente cuando también el cambio es evolutivo, que también fue una de las menciones que hiciste, el cambio evolutivo que es necesario para poder mantenernos. O sea, el cambio existió siempre, desde, no sé, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, generaron cambios, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entonces ahora hablar de un cambio tan fuerte? Pienso de un punto de vista un poco diferente. Si miramos el S&P 500 y Fortune, por ejemplo, del año 70 al año 83, 30% de las empresas de las 500 que estaban listadas dejaron de figurar. Esto seguramente ya lo escucharon muchas veces, en sus cursos y todo lo demás. Yo lo que pretendo con esta charla es que interioricen lo que les digo, después vean si les sirve o no, pero dejarles pocos conceptos que realmente puedan ayudarlos como líderes en el futuro. El primer concepto en donde no nos preparamos bien es, si el cambio es permanente, ¿por qué no nos preparamos para el cambio directamente? ¿Por qué esperamos que llegue el cambio y nos sorprenda? O sea, un atleta consumado, por ejemplo, practica el deporte que hace para hacerlo mejor, pero además va al gimnasio porque sabe que en algún momento va a cometer algún esfuerzo que está fuera de sí. El atleta en el mundo de negocios sería alguien que está preparado para enfrentar crisis. Está preparado para esa situación. Por otro lado, hay un tema de apertura mental que es el que nos permite llevar el cambio más adelante. Así como hay un cambio generacional, por ejemplo, el no corras te podés caer, no manejes podés chocar, es más el comentario de una abuela a su nieto que de un gerente a su empleado, si bien varias empresas funcionan todavía de esa forma. Entonces planteémonos por qué funcionan de esa forma, porque no nos dejan avanzar más. Hay otros que están basados en mitos, por ejemplo, yo no vuelo porque tengo miedo que se caiga el avión. Entonces nos sentamos con esa persona y le decimos, bueno, si no querés volar, fíjate que si vas a ir por un transporte terrestre, por ejemplo, tenés más chances de que haya un accidente que volando. Y eso es simplemente porque nosotros vemos lo que creemos, en lugar de creer en lo que vemos. Si nosotros tomamos a esa misma persona y le presentamos las estadísticas y le decimos, mira, tomarte un avión es mucho más seguro que ir en un auto, sin embargo, acá atrás en la mente tiene la foto de las tragedias aéreas donde no se salva nadie, por más que sean pocas, dicen, sí, te escuché, pero me voy en ómnibus. Y ese es el primer reflejo de que hay una parálisis mental que nos va llevando a no poder realmente crear lo que veremos, que no nos saca de un lugar para llevarnos a darnos libertades para poder crear cosas en el futuro. ¿Qué es lo que cambia hoy y por qué cambia hoy en este sentido? Hay dos funciones que son, o variables, digamos, que aceleran el cambio de una forma tremenda, y una es la interdependencia, que está basado con la conectividad, y el segundo es la diversidad. Cómo la diversidad va tomando una función mucho más importante en el mundo. El primer caso de interdependencia que a mí me llamó muchísimo la atención fue la crisis asiática del 97. Una simple devaluación del baht, donde perdió el PEG, tenía un PEG al dólar, y se perdió ese PEG al dólar,
hizo una crisis mundial, o sea, desencadenó una crisis mundial. Indonesia trató de replicar, Suharto, que era presidente en aquella época, cayó, se trasladó a otros países, Corea del Sur, Japón empezó a perder en su balanza comercial porque los tigres asiáticos venían creciendo a niveles extraordinarios. 50% del capital libre iba hacia el sudeste, hacia Asia en ese momento. Entonces crea una crisis de confianza que es muy fuerte y no termina ahí. Porque al año siguiente, por la poca demanda que tenía, por la parálisis, por la crisis de confianza, el petróleo baja a $11 el barril, con lo cual la crisis se instala en Rusia. De Rusia pasa, como conocemos, a México, a Brasil, a Estados Unidos, cae una gran compañía que se llama el Long Term Mortgage Company, cae en Estados Unidos, que son $4 billones, y el gran cambio que eso genera es que las nuevas economías, o sea, Brasil y México, que habían sido las que peor habían estado, devalúan sus monedas para poder acumular reservas para que no me pase lo de Tailandia, y empiezan entonces a comprar bonos del Tesoro en Estados Unidos, que empieza a darle más fondos para que se cree la burbuja financiera que después desencadenó en adelante. Entonces, a mí realmente hablar de la crisis asiática me parece una cosa que es impresionante. ¿Cómo puede viajar tanto? Por la conectividad que tiene todos estos aspectos. También tenemos, mirando el mundo de hoy, no voy a hablar de economía, les voy a dar muchos ejemplos económicos, pero quiero que realmente se centren en lo que está pasando. O sea, si alguien dudó que esta interconexión es diferente en el día de hoy de lo que era hace 10 años o 15 años, está en el agua, me parece. Hay una nueva, la economía hoy está en un momento sismático, es como si tuviéramos un Boeing 787 y está volando a 600 metros de altura. ¿Puede llegar a su destino? Sí, puede, pero cualquier desvío mínimo lo va a sacar de camino. Hoy tenemos, estos números son para que simplemente piensen un poco. Estados Unidos en el año 2000 tenía $5 trillones de deuda del Tesoro. En el año 2008, 10 trillones, o sea, aumentó 5. Del año 2008 al 2012 tiene 16, o sea que aumentó 6. El gran comprador de la deuda de Tesoro de Estados Unidos, el mayor comprador de la deuda de Tesoro de Estados Unidos es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Compra más del 60% de las emisiones nuevas de bonos del Tesoro. Hagan la cuenta. Y el Estado americano se está financiando al 2.6% al año. ¿Por qué? Porque están controlando las tasas de interés. Entonces uno se pregunta, ¿controlan las tasas de interés porque quieren fomentar la economía o controlan las tasas de interés porque si no la deuda al día siguiente se convierte en insostenible y China, que es el tercer comprador, y Japón, que es el quinto comprador, dejan de comprar? Entonces, piensen, esto es solamente un escenario para que se den cuenta cómo todas estas cosas nos pueden afectar, ¿no? ¿La crisis europea es una crisis económica o es una crisis de liderazgo al final? Comienza como una crisis económica porque empieza en el 2008, de la misma forma, hubo un banco que cayó, pero en realidad comienza cuando se junta un montón de países muy diferentes bajo un acuerdo precario para hacer un mercado común y los periféricos que estaban afuera y se financiaban al 6% pasan a tomar tasa al 1% que era la tasa del Bundesbank. Entonces, fiesta. Hay un show de consumo. ¿Es inesperado? Yo creo que no. Si vos te financiás al 6% y no podés acceder, de golpe te financiás al 1% que no cuesta nada, ni siquiera se ve los números a fin de año, es bastante fácil de entender. ¿Y quiénes son los que más le venden a estos? Las economías del norte, las desarrolladas. Les empiezan a prestar dinero. Cuando viene la crisis, se paraliza todo. Se acaba el turismo, porque los mismos que van a veranear a los países mediterráneos son los del norte. Entonces, cuando ya no vienen, no hay ingreso de turismo, tenemos una burbuja financiera con los precios de los inmuebles y todo lo demás, explota la situación. Ahora, yo les cuento esto para el marco de la historia. ¿Es una crisis económica en este momento o es una crisis de diversidad y no me puedo entender? Porque yo les voy a decir cómo está planteada. Para un alemán, esto que está pasando, para un alemán para decir de las economías del norte, pero en este caso un alemán, dice, ¿por qué les vamos a prestar a esta gente? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial los alemanes ahorran todo lo que hacen y si se van de viaje es porque en el banco tienen 2 o 3 veces más de lo que les va a costar el viaje. Un griego, en cambio,
pone el down payment, el pago inicial, y con eso ya se fue, y después veremos cómo lo pago. Es una cuestión de entidad. Pero si nosotros no nos podemos entender de que estamos tratando con gente que es totalmente diferente, vamos a soslayar el tema de la diversidad y cómo afecta a las cosas. Entonces hoy Angela Merkel tiene un problema interno para decir a los alemanes, les vamos a prestar a los ineficientes, cuando en realidad ella también fue responsable porque le prestó plata a los ineficientes sin fin, y los ineficientes le dicen, Alemania quiere tomar control de nuestra soberanía a través de una función económica, financiera. En lugar de, y acá es donde empezamos a hablar más del tema de la diversidad y cómo se trata, en lugar de tratar de conectar la diversidad sobre un punto diferente. Por ejemplo, como fue el planteo que se hizo para que la Unión Europea se crease, que era el tema de evitar guerras dentro de la región y de apoyarse en el crecimiento de la región para crear bloques fuertes donde pudieran colocarse productos que iban a ser buenos para las economías. Entonces, ahora estamos entrando en una crisis que está tratada de atrás para adelante en vez de adelante para atrás. Pero claramente, yo les puedo comentar que participé en varias comisiones de la Unión Europea y jamás vi un grupo tan disímil de personas como ese. O sea, nosotros salíamos a comer después de trabajar y decían, bueno, a ver, ¿qué vamos a tomar en la comida? Y tomemos vino. Ah, bueno, ¿todos quieren vino? Sí, todos quieren vino. No, pará, este quería Beaujolais, aquel quería Merlot, aquel quería Cabernet, aquel quería Blanco, aquel quería... Nunca se van a poner de acuerdo. Y cuanto más chiquito el país, más fuerte se ponía, porque en esas partes la democracia vale uno, ¿no? Entonces, más fuerte se ponía. Es muy difícil. ¿Cómo se superan esos puntos? Se superan a través de conectando las cosas que tienen en común y no separando las cosas que tienen en común. Nosotros nos encaminamos hacia un cambio que va a ser profundísimo, que es un cambio de liderazgo económico, que viene a través de los BRIC. Los BRIC son los famosos países Brasil, Rusia, India y China, que en el año 2027, en 15 años nada más de acá, van a tener un tamaño mayor que el grupo del G7. O sea, el G7, guarda, el G7 es Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Japón. O sea, no es menor. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Porque realmente viene un baño de culturas diferentes que van a empezar a tomar controles hegemónicos en los negocios. Ya hoy está ocurriendo. China está comprando recursos naturales en África, en Latinoamérica, de una forma que es incansable, porque se está asegurando su futuro, y al mismo tiempo está creando relaciones que a esta parte del mundo la pone muy nerviosa, por ejemplo, porque tiene un acuerdo estratégico, por ejemplo, con Burma, que a Estados Unidos lo pone muy nervioso. Y en los axiomas de China para el crecimiento, uno de ellos es no mover el agua del tanque, ¿no? O sea, yo voy creciendo, pero nadie se da cuenta que voy creciendo tan fuertemente. Entonces, en realidad la pregunta que yo quería plantearles y quería poner para el debate es, ¿la diversidad es una oportunidad o es un desafío? Porque yo creo que es el gran desafío. Yo estoy yendo a puntos extremos para hablar de diversidad, pero la diversidad va de un tono muy menor a un tono muy mayor. Yo recuerdo, en Asia hicimos un taller para ver si podíamos aunar criterios de los gerentes occidentales con los asiáticos. Hicimos una reunión de 2 días donde todo el mundo se preguntó un montón de cosas, se conoció mucho más, y al final del día preguntamos a los asiáticos, bueno, entonces, ¿hay alguna cosa que les moleste de los gerentes occidentales? Sí, dijeron, que son frontales y directos. Entonces ya todo el mundo empezó a pensar, tengo que ir más despacio, tengo que ver cómo hago. ¿Y alguna cosa les gustó de los occidentales? Sí, que son frontales y directos. ¿Okay? Es complicado, es muy complicado. Uno se da cuenta que cuando va a esos países hay una forma de ver las cosas que es completamente diferente. Si uno toma una persona y le da la tarea diciéndole los puntos y las íes, lo está ofendiendo, porque le está diciendo todo lo que tiene que hacer, no le está dejando nada para que esa persona haga. Entonces, el punto es si es desafío o una oportunidad. En realidad la mejor forma de contrarrestar esto de que no entendemos sería con diversidad interna, sería con diversidad dentro de las empresas. Y las empresas, muchas, hacen postulados donde dicen la diversidad es importante para nosotros. En Estados Unidos es muy común. En Estados Unidos las empresas tratan de tener sus nóminas de empleados muy parecidas con la estratificación que tiene la población. Entonces van a tener tanto porcentaje de hombres, mujeres, hombres de color, hispánicos, etc.
pero eso es más como para presentarme bien. Otras empresas a nivel alto dicen, bueno, vamos a diversificar, y acaban tomando un montón de nuevos talentos que son disímiles, y en 2 años son uno más de la estructura, porque no cambiaron nada más. Y para el gerente antiguo, para el líder tradicional, la diversidad es una molestia, porque me incomoda, porque no sé de dónde viene, me molesta. Entonces, hay que hacer cosas para poder preservar esa diversidad. La diversidad es lo que todos nosotros queremos. O sea, nosotros queremos, ustedes como líderes probablemente quieren un espacio donde se puedan desarrollar, un espacio donde puedan probarse, donde puedan mostrar, alguien que los escuche, poder opinar de una forma diferente y no los censure porque están opinando. Entonces, creo que las herramientas para ustedes para confrontar para cualquiera, para confrontar este tipo de situaciones es ir a este liderazgo que sería un liderazgo mucho más moderno, que es un liderazgo mucho más participativo y menos central, donde el líder en realidad es menos héroe y más persona en la cual me veo, donde, fíjense una cosa, la diversidad, por ejemplo, alguno diría, no, pero pará, la uniformidad también está bueno. Entonces yo les planteo, podemos tener un equipo donde son todos Messis, ¿no? Todos saben quién es Messi más o menos, son todos Messis. Sin embargo, Messi no es un buen arquero. Messi no es un buen lateral marcador de punta, no es un buen agente de contención. Ahora, donde sí quisiera tener todos Messis es en lo que pasó el otro día. Messi pateó un tiro libre jugando para la selección argentina, donde se esperaba que todo el mundo saltara para parar la pelota y la pateó por abajo. ¿Sí? Un gol estupendo, o sea, picarón, con picardía, sorprendió. Cuando lo van a entrevistar a Messi, dice, Leo, qué gol, ¿cómo se te ocurrió? No, lo vi a Ronaldinho la semana pasada hacer ese mismo gol. Fíjense la humildad de un tipo que es líder en lo que es, en qué categoría. A mí, ahí sí quiero 11 Messis. Y no uno como el otro que conocemos que hubiera dicho, no sé, yo no veo televisión porque son todos malos, yo soy bueno. Entonces, fíjense la diferencia. Estos son los valores que a través de la diversidad dentro de las compañías hacen. La gente se preocupa mucho por cómo hago para retener talentos. Vos retenés talentos si sos abierto, transparente, si tomás decisiones de una forma arrojada. Eso es lo que le interesa a las personas. Si les das más cosas para hacer que sean desafiantes, que sean desafiadoras, ¿sí? En ese sentido creo que la diversidad es un aspecto, y les conté demasiadas cosas a lo mejor para ir al punto que es la diversidad, pero la diversidad, más para mí que estuve viviendo en muchos países del mundo, es una cosa central. Y el cambio es permanente, el cambio llegó para quedarse, se instaló, así que mejor preparémonos para tratar con el cambio todos los días, porque eso sí puede llegar a ser una forma del éxito. ¿Okay? Muchas gracias. Llegó el punto de la charla donde una vez en un curso afuera de presentaciones efectivas, decían que hay un punto de la charla donde el que va a hablar tiene que agarrar la virome, dejarla caer fuerte sobre la mesa para que la gente... Pero la verdad que interesantísimos los enfoques diferentes de temas que han hecho acá quienes me han antecedido. Interesante el título de Nuevos Paradigmas. Yo lo plantearía un poco así, ¿no? ¿Qué paradigmas hay que cambiar y cuáles hay que mantener? ¿Puedo surfear bien la ola de los nuevos paradigmas sin mantener alguno de los viejos y cuál de los viejos hay que cambiar? Y yo les voy a simplemente reseñar una historia que es real, que es la historia de nuestra compañía. Grupo ASA, una empresa que de antemano le digo que nació con un viejo paradigma, que es el paradigma del entrepreneur. Para el entrepreneur no hay mejor cosa que encontrar, en lo posible antes que estalle, el problema para convertirlo en oportunidad. Y esa es la base del entrepreneur
por los siglos de los siglos. Nuestra compañía es uno de los ejemplos de entrepreneurship que hay, de cómo una empresa nacida hace ya 20 años, en Argentina, en un bar, en la zona de Retiro, con un grupito de un poco inconscientes, 17 personas que veníamos de una gran firma con grandes nombres y mucho aparataje, se convirtió hoy en una organización de más de 1.300. Hoy pregunté el número porque va todo el tiempo, son 1.400 y pico. Y de una oficina en Buenos Aires, en el sur de Latinoamérica. Hoy tiene 9 en Latinoamérica, un site en Estados Unidos y otro en Europa, en Bruselas. El objetivo nuestro, y me voy a centrar un poco en eso, es el tema del crecimiento, que para mí es absolutamente central. Por ejemplo, nuestra organización, como objetivo de crecimiento, tiene multiplicarse por 3 en los próximos 4 años. ¡Wow! Ese es el objetivo que perseguimos. Dicen en inglés que los growers aim high. Los que empujan el crecimiento aspiran alto. El tema es cómo aspirar alto sin desarticularse o desmembrarse en el camino hacia. ¿Cuál es el contexto que impone hoy la globalización? Y este es, no sé si es un nuevo paradigma, pero es el paradigma. Y es que el crecimiento dejó de ser una opción, no es más una elección que ustedes van a tener y como líderes se van a encontrar para optar. El crecimiento es un requisito para sobrevivir una organización. Y separo lo que es organización, separo el concepto de lo que es gran empresa, de lo que es puramente el startup de la innovación. Porque la innovación genera muchas ideas que son nuevas, el tema es cómo transformarlas y crear algo que para mí es un viejo paradigma y que tiene un brutal desafío de cómo sobrevivir, que es sobrevivir en términos de constituirse cada vez más y más en una gran empresa, porque los grandes clientes buscan las grandes empresas para que los acompañen. ¿Por qué digo que el crecimiento es un requisito? Porque cambió enormemente el vínculo que uno tiene con sus clientes. Ya deja de ser un proveedor, pasa a ser un socio. Para ser un socio de negocios con una gran empresa, hoy las grandes empresas tienen cada vez menos proveedores y cada vez más pocos socios. Y para ser uno de esos, uno tiene que tener el tamaño y la cultura para irlos acompañando en su esfuerzo de globalización. Y Latinoamérica es un ejemplo brutal. En el año 2003, no sé si todos saben, yo lo supe no hace mucho, había en Brasil 5 grupos que estaban realmente internacionalizados. 2003. Hoy, 9 años después, miren lo que es Brasil. Y el enorme desafío que hay es cómo acompañar a estas empresas brasileñas que empiezan intentando ser regional para jugar cada vez un partido más global, igual con las colombianas, con las mexicanas, con las chilenas, y en el pasado, la verdad que nosotros también lo aprendimos a hacer con las empresas de Argentina. Hasta el año 2000, a 8 años de haber nacido, nacimos en el 92, el 92% de nuestra compañía era sobre cliente de Argentina. Hoy, poco más de una década después, apenas el 10% del total del giro de Grupo ASA es de clientes de Argentina. Y esa es otra mega transformación que sufrió el país. Entonces, ¿es posible pensar que un país puede en un contexto globalizador sostenerse sin empresas multinacionales, sin barcos o portaaviones, dicen algunos, pero barcos, aunque sea, que puedan navegar estos mares turbulentos y que lleven la bandera? La respuesta para mí es categóricamente no.
categóricamente no. Otro contexto entonces que nos plantea es que este tema de la globalización a nosotros nos generó el desafío más brutal que hemos tenido en estos 20 años de vida, que no fue solamente surfear las crisis de Latinoamérica, imagínense las de Argentina en particular, que fue grande el desafío, sino el desafío de convertirnos en internacionales. Ser una multinacional es diferente a exportar desde un país. Ser una multinacional, internacionalizarse, es mantener lo que se llama un world class, one firm, en un contexto multicultural. Latinoamérica parece igual, es totalmente diferente. Aún los países que tenemos un mismo lenguaje. Mantener este concepto de one firm en muchas oficinas, desperdigadas en muchos lugares, es un desafío gigantesco. Porque lo más jorobado de manejar en la globalización es la cultura. Lo más jorobado de manejar en los escenarios que plantearon acá quienes me antecedieron es el cambio en las cabezas, el cambio en la cultura. El otro gran desafío que hay, y no lo duden ni por un minuto cuando piensan en más grande, es el fondeo a tasas internacionales. Un nuevo paradigma que se habló y que en nuestra industria, que es la del conocimiento, es brutal, es la revolución que generó, mucho más que la innovación, la convergencia de conocimientos. Antes, en tecnología, las cosas estaban separadas. Internet es más viejo, no que la escarapela, pero tiene más de 60 años. Y antes, cuando uno hablaba de base de datos, de tecnología, de lenguaje, de sistema, eran todas cosas separadas. Hoy todo eso convergió en una gran autopista, que es la explotación de estas redes unidas por Internet, que configuran un solo offering. Y acá viene otro gran desafío, que es formar equipos multidisciplinarios. Cuando Grupo ASA nació con un objetivo, uno. Porque cuando nació hace 20 años, la verdad que ni soñamos que íbamos a llegar a lo que somos. El objetivo que sí mantenemos es que trascienda a sus fundadores. Y este objetivo de trascender a las personas es algo que los líderes tenemos que trabajar, inculcar y empujar. Las organizaciones los tienen que trascender a ustedes. Si las organizaciones se hiperpersonalizan, ahí se da otra máxima vieja como el sol, y es que todas las empresas se estabilizan en el nivel o en el time span, como decía alguien, de mediocridad de quienes las dirigen. Y esta es una ley inexorable, es como la ley de la gravedad. Cuando uno quiere hacer trascender, uno lo que tiene que hacer es formar y delegar. Y esa es la magia del buen líder. Formar, delegar y crear negocio. Otro nuevo paradigma fenomenal que ahora se está manejando y que es difícil es de generar activos intangibles en nuestra industria. Esto es generar, se compite con intellectual property. Y para generar intellectual property y activos intangibles hay que hacer algo que es dificilísimo, que es reutilizar masivamente el conocimiento que se genera. A la gente le cuesta mucho, y hablo de organizaciones muchísimo más grandes que nosotros, compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento es la única manera de generar activos intangibles que generen ventaja competitiva. La forma en que Grupo ASA compite contra los muy grandes, típicamente los IBM y los Accenture son nuestros competidores, es con un concepto de convergencia de valor que se llama Business Process Transformation, que mezcla muchas cosas, algunas de tecnología que no vamos a mencionar y otras de cambio en los procesos de negocio y otra cosa que es altamente dificultosa, que es el cómo operar el cambio en la gente
que está en la empresa cliente. El 85% de los proyectos en la década pasada de sistemas fracasaron en el mundo. No me preguntan de dónde saqué, lo leí, no sé quién hace esas estadísticas, pero es lo que se dice. Y fracasaron porque fueron entendidos como proyectos de IT, no como proyectos de transformación. Los proyectos de transformación tienen dos patas: cambiar los procesos y adaptar a la gente para que pueda llevar los nuevos procesos adelante. Voy a hablar ahora del crecimiento y de otra vieja cosa que no cambia nunca y es la más difícil de aprender a la edad nuestra y también a la edad de ustedes. Que los negocios de servicios son un negocio people to people. Es mentira people to technology. La tecnología es un habilitador, solamente eso. Es un negocio donde uno tiene que establecer personalización en el vínculo y cercanía con el cliente y con la gente que trabaja para uno. Ojo con la videoconferencia, ojo con estos chiches, ojo. Cercanía es cercanía. Hay que viajar y hay que ponerse ojo contra ojo de la gente. La gente necesita cercanía de sus líderes para ser conducidos en la incertidumbre de todas estas cosas que hablamos. Voy a hablar del crecimiento y qué hace Grupo ASA con el método de crecimiento que usa. El 10% de las empresas en general no pasa los 10 años de vida. O sea que la mortandad en empresas es altísima. El principal motivo de fracaso es simple y difícil de resolver. Es la desalineación, el gap que hay entre la estrategia de negocios y la estructura organizacional. Lo más difícil de cambiar de todo es que hoy vos, que estás en el cuadradito tal, te muevas a este otro cuadradito y cambie tu dependencia, tu liderazgo, tu reporte, etc. Unánimemente, esto es un estudio que hizo una consultora que conocemos, que es McKinsey, que trabajamos también. Todos los casos de fracaso tuvo un factor común, después hubo un montón de otros, que fue esa desalineación. Structure always must follow strategy. Nunca, jamás lo olviden. Típicamente nos enamoramos de las ideas que pensamos. Pocas veces pensamos en armarle una estructura de gente para que las ejecute. Las ideas son bárbaras, pero las únicas ideas que realmente sirven son las que se pueden ejecutar. Hacer que las cosas pasen, ese es el desafío de los líderes. Nosotros lo que hacemos para planear el crecimiento, que lo cambiamos todos los años aparte, pero no importa, lo que hacemos es concebimos 3 horizontes de crecimiento, el 1, el 2 y el 3. El horizonte 1 es el año que viene, es el budget 2013 en este caso. El horizonte 2, el horizonte 1 lo definimos como un horizonte donde uno tiene que expandir y proteger el core actual. El horizonte 2 es un horizonte que uno trata de manejar en los 2-3 años y lo que trata de hacer es poner el germen de los nuevos motores de crecimiento. Y el horizonte 3 se manejan típicamente 4 a 5 años, donde uno lo que va fijando son los grandes cambios que va a operar la organización. ¿Qué va a ser Grupo ASA dentro de 5 años? Porque es muy diferente a lo que soy. Pero esta metodología que nosotros seguimos tiene un principio básico. Y ese principio básico es que lo primero, el vértice en la cabeza de ustedes es comprometerse con el crecimiento. Y para comprometerse con el crecimiento hay que pasar una prueba que es la más jorobada. Y esa prueba es ganar el derecho a crecer. Earn the right to growth, dicen los americanos. Ganar el derecho a crecer. No todo el mundo gana el derecho a crecer. Y ganar el derecho a crecer, ¿saben qué es?
proteger el horizonte 1, hacerlo rentable. Porque si el presente no es sustentable, no hay futuro. La otra cosa difícil, dicho esto, es crear líderes que puedan manejar el horizonte 1, 2 y 3 en forma concurrente. Hay líderes muy buenos para el corto, otros son fenomenales para pensar más lejos. Lo difícil es formar líderes que su cabeza se les balancee en estos tres horizontes. Por eso esta metodología que les comento realmente nos ayuda mucho. Junto a esto de comprometerse para crecer, aparte de ganar el derecho, hay que expandir el mindset, que es expandir la cultura. La verdadera estrategia de negocio de Grupo ASA, ¿saben cuál es la receta? Haber convertido a la pasión en una estrategia de negocios. Esa es la receta. Porque la pasión es la única y más fuerte fuerza transformadora que tienen ustedes como personas. Ahora, cuando éramos 20, 40, 50, hasta 60, 70, era fácil transmitir esto. Cuando uno pasa a los 500 y cuando pasa a los 1000 es más difícil. Entonces, expandir el mindset de la cultura, el ADN del crecimiento, se convirtió para nosotros en una cosa absolutamente central. Levantar siempre la vara. Yo como líder, como todos, nosotros tenemos virtudes, defectos. Un defecto que para mí en lo personal es virtud y para los que lo tienen que soportar no tanto, es que me paso la vida haciendo un inventario de las cosas que tengo pendientes. Porque lo que tengo hecho, lo tengo hecho. Y la sesión de palmoterapia tiene que existir cuando uno conduce al grupo, para estimular, para motivar, pero tiene que ser corta. Hay que concentrarse en lo que tenemos pendiente para hacer. Y así van a poder levantar la vara. La vara siempre está más alta. Este vértice de compromiso para crecer tiene dos pilares. Uno, cultivar entrepreneurship y el otro, construir motores de crecimiento. Entrepreneurship es no solo la cultura, sino crear ámbitos para generar entrepreneurs. Cuando uno son chicos, todos somos entrepreneurs en la organización. El tema es en una organización más grande, cómo uno crea entrepreneurs, cómo uno deja crecer. El método este viejísimo y súper efectivo de tener coach y mentor sirve, y úsenlo. Cada persona tiene que tener un coach que es el que lo guía en el día a día y un mentor que mira más allá de lo que el coach está mirando. Pero ¿cómo se mantiene el entrepreneurship? Lo que nosotros hicimos que nos dio buen resultado es generar grupos chicos. El equipo que se dedica a desarrollar la idea X, tratamos de que sea un grupo más chico. Se le da nombre al proyecto, se reúne periódicamente con sus líderes. Es muy difícil dejar crecer una idea en la burocracia, que aunque no guste la palabra existe, que tienen las cadencias de las organizaciones cuando crecen. Entonces, para que una criatura es como un bebé, para que una criatura aprenda a caminar, hay que dejarle un espacio de libertad más solito, más autónomo. Cuando ustedes sean los responsables de conducir, fórcenlo eso. Obliguen a las personas que dependen de ustedes, a sus vicepresidentes, directores y demás, oblíguenlos a que armen esos grupos. Y otra receta que da buen resultado, pónganse ustedes como líder de uno de esos grupos. Lideren ustedes a los chicos, salten a toda la pirámide de la organización y le digan, a este equipo lo voy a liderar yo. Tienen que crear comunidades de entrepreneurs. Sin comunidad de entrepreneurs no hay innovación en ninguna compañía.
Y el otro pilar, esto de los motores de crecimiento, tienen que ser ordenados en crear un pipeline, un listado de las oportunidades de crecimiento que ustedes van identificando. Para no dejarlas en el tintero, la mayoría de las buenas ideas que surgen en los workshops, entre los ejecutivos, un porcentaje alto queda en el tintero. Porque no hay quien, y esa es responsabilidad de los que tienen el liderazgo más alto, no hay quien lleve un pipeline de las iniciativas de crecimiento de lo que vamos a hacer en el año 3, 4 o 5. Por último, acá ustedes hicieron una pregunta que decía, ¿qué competencia debemos desarrollar para ser exitosos en este contexto? Una es ser resiliente. El partido termina cuando el referee toca el pito. Hasta que el referee no toca el pito, hay que seguir corriendo. Y si se caen, levántense. Se puede volver a empezar. En el 2002, nuestra empresa se refundó, porque voló por el aire con la crisis de Argentina. Mantengan los valores corporativos, esos valores que leyeron antes, y díganlos sin ponerse colorados. Hoy en el mundo se compite fuera del territorio de confort, que debería ser Argentina. Nosotros nos movimos para afuera porque de la zona de confort uno se va a las patadas solamente. Es muy difícil moverse de la zona de confort. A nosotros nos movió muchísimo. Ya habíamos empezado en el 2000 a irnos para afuera, pero en el 2002 volamos para afuera. Y donde sonaba una moneda, ahí se tiraban 3 tipos de Grupo ASA con paracaídas para ir a pelearla. Y son tipos que la pelearon porque además en el 2002, para pasar la crisis, todos los empleados de Grupo ASA, empezando por su número 1, todos nos bajamos nuestro sueldo para que la empresa sobreviva. Grupo ASA no echó una sola persona. Y esos tipos que había enfrente compitiendo eran fieras, porque ellos realmente habían ganado el derecho a crecer. Los valores son lo único que los va a proteger en un contexto de cambio. No los sacrifiquen. No los sacrifiquen. Piensen en el largo. El corto es un tránsito. La felicidad rápida no existe. Lo dan las cosas artificiales que además destruyen y joden al hombre. Construyan. Y para construir hay que tener una visión para adelante. Si no, no se puede construir. Y para andar a los tumbos, pues no es una línea recta esto. Para andar para acá y para allá hay que realmente tener valores, que es lo único que los va a proteger y los va a acompañar. Es otra cosa que aprendimos. Conviertan a cada problema en una oportunidad. Los muertos se cuentan fríos, pero una vez que ustedes toquen el cadáver y que ya esté frío, basta. Se terminó velatorio, nostalgia, para adelante la cabeza. Mantengan la pasión y por sobre todo sean muy flexibles. Muy flexibles. Nada más. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así. Primero, alguien de la organización, ¿hasta qué hora tenemos? ¿3:30? Bueno. Llegaron algunas preguntas por Twitter. También podemos hacer algunas preguntas abiertas. ¿Alguien tiene una... ¿De preguntas? Wow, bueno, muy bien. A ver, para hacerlo un poco interactivo también, ¿quieren tirar... Quien sea, si anotaron acá la pregunta o si no anotaron la pregunta, ¿quieren decirle ustedes las preguntas directamente? Dale. Me gustaría saber cuáles son los principales... Me gustaría saber cuáles considerás
qué son los principales aspectos o cambios que nuestras instituciones educativas necesitan para pensar un poco o a orientarse al nuevo paradigma del siglo XXI. Porque creo que quizá la educación es lo que viene más relegado o seguimos enseñando de la misma forma desde hace 100 o 50 años. Bueno, le diste en el centro, es el principio y es el centro de la problemática. Primero, el país número 1 en esto es Corea del Sur, que según las Naciones Unidas tiene la mejor educación del mundo en este momento. Y entonces estamos viendo cosas de Corea que son acordes a la educación. ¿Qué debiera suceder dentro del ámbito educativo? Primero que todo yo diría humildad. Humildad para aprender de lugares insospechados y aceptar que algunas etapas terminaron y poder transferir a la gente que está siendo educada ideas más abiertas, pero también la excelencia básica, la excelencia que estudió Descartes cuando estudiaba en el año 1700 sigue existiendo. O sea, lo que se mide en Corea del Sur en la escuela primaria es lengua y matemática. O sea, lo mismo que en cualquier país del mundo. O sea, la mente abierta, la falta de soberbia y la excelencia en las disciplinas básicas. Los niveles mínimos aceptables que coinciden con los máximos. Me parece que eso es lo que yo diría. Bueno, primero que todo, los quería felicitar y dar las gracias por todos los consejos y las enseñanzas que nos dieron. También les quería pedir disculpas a los de atrás porque creo que he preguntado en todas las conferencias y lo pregunto ¿por qué? Porque me pareció muy curioso que ayer, yo no me he graduado, ayer exponí un tema de los cuales hablaron los tres, habla el conferencista anterior y el anterior, y plantea muchas de las cosas que ustedes decían, y los planteaba desde una teoría, desde la parte teórica. Sí, yo decía, claro, es importante a la parte, lo que decía Roberto, en la parte humana, en la parte de los empleados, darles empoderamiento, darles información, encontrar un control equilibrado, ¿sí? Y la pregunta que yo le quería hacer especialmente a Roberto, es ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr uno darle a los empleados un empoderamiento, pero a la vez tener un control, lograr un objetivo para que se cumplan las metas? Y asimismo, ¿cómo poder, hablamos de planeación, de los tres tipos de planeación, estamos en un ambiente cambiante, nos hablaban del cambio, del desarrollo, ¿cómo lograr prácticamente y no de la parte teórica que suena lindo, esa planeación en la estrategia, pero a la vez mantener esa flexibilidad para adaptarla? Gracias. No, la última es más rápida, la última pregunta, entonces te la contesto más rápido. En realidad vos la planeación la estás repitiendo siempre. Planear es un ejercicio constante, no es que lo escribís hoy y quedó muerto. Por eso lo importante es asegurar el horizonte 1, que es el año que viene. En ese ejercicio de asegurar el año que viene, vos estás moviendo los horizontes 2 y 3 todo el tiempo también. Pero lo más importante es que los tengas formulados, porque si no, tu planeamiento se convierte en un planeamiento únicamente de horizonte 1 siempre, y al quinto año te vas a encontrar que no tenés más empresa. Respecto al tema de la gente, no sé, no hay una receta. Nosotros probamos 258.000 cosas. Hay una cosa que nos sirvió bastante y es creamos una posición de gerencial inclusive, de cultura. Y lo que intentamos hacer, acá estoy repitiendo copyright que no es mío, lo que intentamos hacer es juntar el vértice de la organización a las bases mucho más seguido. Pero te voy a decir una cosa,
Si un equipo tiene una idea de misión clara y los líderes, que no lo dije, para ser líder se enseña con el ejemplo. Jamás tienen que tachar del verbo de decir vayan y tienen que cambiarlo por el verbo síganme. Cuando los chicos ven que ustedes los están conduciendo, los chicos responden. Sean generación Y, Z, lo que se les ocurra. La gente sigue al que es consecuente con lo que dice. El respeto tiene que ser el respeto por las personas, no por la investidura. Por eso tenés el mentor. Cuando tu coach te quiere imponer las charreteras, vos tenés tu mentor para hablar con él. No hay charretera. Cuando estamos movilizados en el proyecto, en la acción a hacer, cada uno tiene que cumplir el rol que tiene que cumplir. Pero una cosa que no sé cómo se hace en lo que contestaba Enrique, pero una cosa que es fundamental es hay que cuestionar. Y hay que preguntar y hay que cuestionar y hay que preguntar. Y el debate hace crecer. Y otra cosa importante, ustedes tienen que invitar a la gente a que saque la pasión. Si en el lugar que está no la pueden sacar, tienen el coach y el mentor. Y si así todo nos sirve, tienen que irse y buscar un lugar donde realmente la puedan sacar. Porque, no sé, debe haber muchas vidas. Recién me traía un chofer que me hablaba de la vida en el más. Yo lo escuchaba al tipo hasta que le dije, mira, déjame, pues tengo que leer, pues tengo que ir. Debe haber. Pero esta vida que conocemos, y tratemos, de verdad, aunque suene un poco cursi, tratemos de amar lo que hacemos. Porque vale la pena vivirlo así. Vale la pena vivirlo así. Guido, a mí me gustaría que también que vos proveas tu visión, porque me parece que los tres, este es un tema central, los tres vienen con distinto background. Me gustaría que comentaras vos cómo ves el tema de delegar, de innovar en pequeños grupos y demás, con tu experiencia corporativa internacional. Sí, yo creo que, o sea, yo me adhiero a mucho de lo que se dijo, porque en realidad estas cosas tienen mucho que ver con el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Creo que cuando los líderes se colocan en los zapatos de los otros es cuando son buenos líderes. Yo tengo un postulado que era, yo jamás le pediría a alguien que haga algo que yo mismo no haría primero. Y si empezamos a pensar por ahí, se empieza a crear un clima que es muy interesante. La vista a largo plazo, respetar a los otros, crear ambientes. El líder tiene que crear ambientes para que la gente se pueda expresar. Eso se crea. O sea, hay reuniones que funcionan y hay reuniones que no funcionan. ¿Cuántos estuvieron en reuniones que son horribles? Yo, un montón. ¿Cuántos estuvieron en reuniones que no sirvieron para nada? ¿Cuántos escuchan de gente que dice, me tocó otra reunión, basta de reuniones, déjenme trabajar, me tengo que quedar más tarde para hacer mi trabajo? Sin embargo, ¿quién participó de una reunión que fue excepcional? ¿Y qué es lo que había en esa reunión que era tan diferente? Había un líder que acomodaba, había un líder que dejaba. Yo acá no puedo adherir más con el tema de que las personas valen por lo que son y no por el uniforme que usan. Es muy fácil ser general cuando te muestro las estrellas. Lo difícil es que te sigan cuando estás vestido con camiseta. Y los líderes buenos lo siguen cuando están en camiseta, créanme. Lo siguen porque hay una comunión de valores que es importantísima, y estoy también muy de acuerdo con lo que se dijo antes. Esa comunión de valores es fundamental para el proceso, porque ustedes lo que están buscando es un lugar donde desarrollarse. ¿Y cómo se desarrollan en ese lugar si las cosas son incompatibles con los pensamientos que unos tienen? O sea, las cosas se nuclean por la claridad de la expresión, por el tema de coaching y mentoring. Nosotros lo hacíamos, pero todo el tiempo. O sea, nosotros Philip Morris tiene un programa de trainees que es muy importante. Todos los años se toman una cantidad de trainees elevada y pasan dos cosas para tomar los trainees. Primero, que no los entrevistan simplemente recursos humanos, los entrevista el senior management.
¿Por qué? Porque para oler las condiciones de alto potencial que tiene una persona hace falta otra que por lo menos mostró algo. Y una vez que esas personas se incorporan, el programa de mentoring era a full, o sea, había una posibilidad, o sea, en las compañías nosotros estamos en el sistema Hey, cuando entra un trainee probablemente sea grado 6 o 7, que es el escalafón más bajo, y va a ver a un vicepresidente, pero sin ningún problema, lo va a ver, le toca la puerta y le dice quiero hablar con vos, y la puerta se abre, y si el vicepresidente es un buen líder, generalmente da ese tiempo. Porque para que una persona de ese nivel vaya y quiera interrumpir es porque lo que le está pasando es importante. Y donde el líder realmente reflexiona es que las cosas que son a lo mejor menos importantes para nosotros pueden ser las más importantes para esas personas. Y en esos ambientes es que entonces se empieza a desarrollar, se empieza a delegar, todo el tiempo se le da valor a las personas para que tomen metas y desafíos más desafiantes, por decirlo así. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en vivo? Decímela y yo le repito el micrófono. La repito en el micrófono, decime si la repito bien. La pregunta es, ¿qué sucede cuando las personas de una organización tienen que interactuar con gente de otras organizaciones que no necesariamente tienen la misma cultura de fomentar el desarrollo y el empowerment existente de la organización? ¿Lo dije más o menos bien? Bueno, lo que les voy a pedir es, tenemos poco tiempo, así que tienen que proveer una respuesta de 45 segundos. 1 minuto. En general hay que tratar de juntarse con los que más o menos comulguemos cosas parecidas. Cuando eso no pasa, porque muchas veces no pasa eso, es difícil que las cosas sinceramente terminen bien. Hay que hacer un esfuerzo grande para que las cosas se puedan... De todos modos, lo más importante es definir el sentido de misión. Entonces, si lo que se quiere lograr eso, en una interacción de una alianza temporal o de un trabajo temporal que hacen dos organizaciones, muchas veces trabajamos con más de una organización, seguro. Lo importante es definir qué es lo que se quiere conseguir y mantener un horizonte de tolerancia. No todo el mundo va a pensar tampoco como piensa uno, pero lo que sí es importante es que todos querramos lograr el mismo objetivo. Eso sí es importante. Sí, yo creo que en realidad en una organización que ya está cambiando fuertemente, que ya tiene grabado, digamos, el sistema que funciona, el sistema del empowerment y todo lo demás, lo que muchas veces se ve es que hay un efecto positivo de encontrarse con el otro lado y que ciertas experiencias propias empiezan a fluir. O sea, no es extraño que dos compañías, porque a veces hay un interés estratégico, se junten cuando en realidad hay muy poca afinidad a la base, ¿sí? Y sin embargo, lo que se ve a lo largo del tiempo a lo mejor es un proceso de transformación. Y si esa parcería, digamos, es más extendida a través del tiempo, muchas veces hasta un pedido, ¿qué hicieron ustedes? Y entonces de golpe hay una integración mucho más allá de lo que es el primer inicio, digamos, de una integración estratégica, sino que hay una integración de pensamiento total. Una organización elige, diseña y desarrolla su ecosistema. Esto incluye su distribución, sus proveedores. Yo no creo que haya posibilidad de que haya compatibilidad con cualquiera. Hay veces que se comparte, se elige, hay un partnership y ahí en esa compatibilidad se discute y se desarrolla. Entonces la pregunta tuya se responde hasta determinado punto hay incompatibilidad, de determinado punto en adelante hay que hacer un esfuerzo grande
pero también uno es responsable de toda su cadena y nos hemos elegido entre nosotros. Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta, tengo más de una pregunta por Twitter, nos dieron 5 minutos más. La pregunta es de Flor: si el crecimiento es un requisito, ¿el fin justifica cualquier medio o hay que pensar en un crecimiento responsable? Creo que esta pregunta estuvo motivada por un comentario de Roberto, pero me parece que los tres pueden agregar su idea. Yo cumplí 60 años, a los 60 años uno se da cuenta, a los 50 uno siente, pero a los 60 la verdad que me di cuenta que había pasado un montón de tiempo. Y 20 en la empresa, no sé, uno es dichoso, yo me considero por sobre todo dichoso haber tenido la oportunidad de aprender así. Yo creo que no hay fin que justifique los medios. No hay. Porque lo que le da sentido a las cosas que uno hace no es el qué hace, sino el cómo las hace. Y cuando te tocan pasar crisis que ni en sueños uno pensó que iba a pasar, ni en sueños, y uno se da cuenta que las puede ir pasando, uno se da cuenta de otra cosa media mágica, y es que lo que te mantiene la columna vertebral erguida es la dignidad. Y a mí me parece que el que pierde esas cosas fue... Es un entorno salvaje el que estamos, es un entorno con el tema este de las cuotas y de esto y del bono y de todo lo demás, pero por eso la responsabilidad de los líderes es una y 1.000.000 de veces repetir los valores que nos han permitido llegar hasta acá. Para trascender hay que incluir eso. Los modelos de gestión tienen que ser sustentables. Por eso ahora se puso más en boga, que no es nuevo, el tema de la responsabilidad social, pero una compañía que no la tenga, no es una empresa. Porque uno interactúa con el medio donde está. Y lo tiene que hacer responsablemente. El líder se debe a las personas que está liderando. El líder se debe a las personas que están liderando. Sí, yo también adhiero, yo creo que para nada el fin justifica los medios, es más, me parece terrible. O sea, en esa responsabilidad de la simbiosis que se crea con los dirigidos con el líder, existe de cierta forma un grado de predictibilidad. No predictibilidad en la estrategia ni en las acciones que tienen que ver con el negocio, pero sí una predictibilidad con el comportamiento que tiene que ver con los valores. Y creo que ahí es donde la mayor cantidad de gente busca tener una afinidad con ese líder. Voy a contar un cuento menor que me pasó, que es muy chiquito, pero para vean cómo me afectó a mí. Yo tenía un jefe una vez, que compartimos después en Brasil y en Venezuela, que me decía todos los días: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Yo, muy bien, gracias, qué sé yo, y seguimos otra cosa. Muchos años después, yo pensaba, qué buen tipo este, cómo se preocupa, saluda, porque honestamente cuando uno, a mí me parece genuino preguntar, pero yo pregunto solamente si lo siento, si no, no pregunto. En una reunión de ejecutivos, 10 años más tarde, estaba hablando de ciertas desconexiones y estaba acusando a algunos del management de no relacionarse bien. Entonces digo, vayan y hagan esto, vayan y pregúntele cómo está su familia. A mí se me rompió una cosa acá que dejó de existir. Y esa es la admiración que uno siente por ciertas personas. Es un ejemplo muy pavo que pueden llevarlo hasta el caso más extremo de cosas que no se pueden hacer, que van hasta contra la ley, ¿no es cierto?, dentro de lo que estamos hablando. Pero este es un ejemplo que a mí me sirvió siempre. Yo creo que hay que ser genuino, siempre. Hay que ser honesto, transparente. Eso es lo que la gente, en las buenas y en las malas, hay que explicar. Es más, el líder se caracteriza porque siempre explica lo que hace, porque a veces
la complejidad de sus decisiones no resultan claras para quienes lo siguen. Entonces es muy importante explicar lo que se está haciendo. Bueno, muy rápido. Una organización que no es responsable con el entorno no es competitiva. En todas las evaluaciones de competitividad están las variables de responsabilidad con el entorno. Dicho esto, el tema del crecimiento y del crecimiento responsable, en donde yo más lo llamaría crecimiento profesionalizado. La parte de responsabilidad es condición necesaria, indispensable, que ya mencioné, pero después viene el profesionalismo con el cual uno encara el crecimiento, que no es exactamente igual a decir crecimiento responsable. Y voy a redoblar la apuesta, creo que Roberto lo mencionó, no tenemos opción al crecimiento, es una situación dada, y la redoblo diciendo, tampoco tenemos opción respecto de la velocidad del crecimiento. No tiene sentido crecer a la mitad de la velocidad del que más crece, porque vamos a poner a la gente en un proyecto que va a quedar de lado. Entonces, esto me parece importante, la velocidad del crecimiento es la de los líderes y tenemos que adaptarnos a esa velocidad del crecimiento. Nada más. Los aliento a que se queden también y charlen informalmente con los speakers. Muchas gracias a todos.